Sí. Más. Bueno, vamos a saludar a esta altura de la mañana a nuestra invitada del día. Su nombre es Agustina Chiófalo. Ella es una amiga de la casa, una amiga personal, abogada. Y que sigue muchos temas relacionados al feminismo, con una agenda feminista, e inclusive dentro de su profesión como letrada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy ¿Cómo buen día. andan? ¿Todo bien? Gracias por venir, Agus. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿te considerás abogada feminista? Así se puede. Me considero primero feminista. Ah, bien. Y después abogada, y bueno, de esa conjunción sale abogada. No sé si abogada feminista, pero sí abogada que está vinculada a los temas de género, ¿no? Y que ejerce la profesión con perspectiva de género. Ahí está, me gusta eso, que lo abordemos de esa manera, porque justamente yo iba. A veces no cree que se les descalifica o se le pide mucho a las feministas. Sí, totalmente. Totalmente, es como, ¿dónde están las feministas? Sí. Hay un meme que hay un botón rojo que dice ¿dónde están las feministas? Bueno, sí. ¿Y por sí, qué? Sí, ¿A sí. qué crees que se debe esto? Primero una sensación de comodidad de Ok. ciertos sectores que no hacen la autocrítica necesaria, y es más fácil siempre decir, bueno, a ver, si ustedes son las que reclaman, ¿por qué no reclaman por todo, no? Bueno, yo estaba viendo justo con este caso de Cecilia en Chaco, que la mayor queja, en Twitter por lo menos, era por qué el colectivo de actrices no decía nada, o por qué la ministra de las Mujeres no decía nada, ¿no? Entonces, a ver, siempre es más fácil decir, ay, bueno, ¿por qué vos no decís nada? ¿Y vos por qué no decís? Esa es mi contestación siempre. Hablando ya de violencia y de femicidios y demás, me parece que hay que cambiar un poco los roles, y que la principal autocrítica y el principal debate tiene que darse desde los varones, desde el sector masculino, que son los que, en definitiva, cometen los femicidios, ¿no? Totalmente, Agus. Es una muy buena manera para introducirnos al tema. Su nombre a priori era, ¿no? Cecilia Straisovsky. Se encuentra desaparecida, pero hay muchos indicios que nos llevan a pensar de que estaríamos hablando de un femicidio, ¿no? Hay personas detenidas, su expareja y los padres de su expareja que tienen 7. un vínculo. Sí, son 7 en total, ¿no? Pero digo por una cuestión de lazos familiares, es decir, que se presume que hay hasta complicidad con la familia. Y esto toma una notoriedad por, en algún punto serían como empleados del gobierno de Chaco. Los padres de este muchacho y el muchacho ex pareja de Cecilia, ¿no? Yo no sé si empleados, pero vinculados. Ok, vinculados políticamente. Sí, políticamente. Son dirigentes de un movimiento piquetero muy importante en Chaco, en Resistencia particularmente. Los movimientos piqueteros tienen muchísima relevancia social, manejan mucha gente en muchos barrios. Los Sena, que es el apellido de ellos, son dirigentes. Los padres del presunto femicida son dirigentes de uno de los movimientos piqueteros más grandes de Chaco. Ok, bueno. Que está vinculado con Jorge Capitanich, que es el actual gobernador de Chaco, y por eso se dice que serían como empleados de gobierno, pero en realidad son... Claro, por eso también se está hablando tanto mediáticamente del caso a nivel nacional, porque está vinculado estrictamente con Jorge Capitanich. Es más, hasta hace pocos días eran candidatos Emerciano Sena y su mujer, qué nombre tan particular, ¿no? Él era candidato a diputado provincial, ella era candidata a intendente de Resistencia por el partido de Jorge Capitanich. Bueno, a pedido del mismo partido, el Tribunal Electoral baja esas candidaturas, esas precandidaturas, porque en realidad Chaco vota PASO provinciales este domingo. Ayer Capitanich reafirmó que las pasos se van a llevar a cabo, pero el tema es que al estar vinculado estrictamente con el gobernador y con un sector político, yo creo que el caso, bueno, ha tomado una notoriedad que otros femicidios o posibles femicidios no la tienen, ¿no? ¿Podemos permitirnos hacer una especie de cronología? ¿Cuándo desaparece y cómo empiezan las denuncias, las sospechas sobre el tema, Agus? Ella desaparece el 1 de junio. Teóricamente ella estaba casada con el hijo de este matrimonio, que tenía casi 10 años menos, o sea, siempre hubo bastante resistencia por parte de la familia paterna a ese vínculo. Entonces, teóricamente ellos se iban a mudar al sur, tenían planeado un viaje a Ushuaia. Ella
ese mismo día se la ve entrando a la casa de la familia Sena. Hay una cámara que la registra entrando, pero no la registra saliendo. O sea, no hay ningún tipo de registro de salida. Y ahí se corta la comunicación. Creo que ella tiene comunicación con la mamá o con la hermana, me parece que al otro día, y la comunicación se corta. Cuando la familia empieza a indagar un poco más, él le dice primero que ella se había ido al sur, después le dice que se había ido con otro hombre, que lo había dejado, y el rastro del celular de ella desaparece. Entonces es ahí cuando la madre, unos días después, radica la denuncia. Primero estaba caratulado como averiguación de paradero, que es cuando hay una persona desaparecida, ese es el primer trámite que se sigue, y hoy por hoy ya está caratulado como homicidio, calificado por la premeditación, que se entiende que viene de este acuerdo entre las 7 personas que están detenidas, por estar dado en un contexto de violencia de género, que es el femicidio, y por el vínculo, que es el matrimonio que tenían ellos dos, ¿no? ¿Y por qué se caratula de esa manera? No se ha encontrado el cuerpo, y tampoco se ha aceptado que haya muerto, efectivamente, ¿no? Nadie lo dijo. Claro. Más que embargo, la madre está hablando, sí, pero no a nivel legal, o la justicia no. Y ahí aparecen una serie de testigos, ¿no? Que son fundamentales para la causa, aunque la fiscalía todavía no puede probar nada. ¿Esto es así? No, hay una unidad fiscal que se constituyó, tiene 3 fiscales. Uno de los detenidos, lo particular de este caso es que va cambiando cada hora. Anoche estaba prestando su declaración testimonial el casero, que es el que dice que la vio saliendo amordazada en una camioneta, que sabe dónde están los restos. La madre de ella ya está hablando de femicidio, o sea, como que está hablando de que su hija está muerta, no tiene ninguna esperanza de encontrarla. Y el ex abogado de la familia Sena, que tampoco creo que ha contribuido mucho, renunció el miércoles por considerar que sus clientes eran indefendibles y que él había muchas pruebas en contra. Sí, de hecho el abogado cuando renuncia dice que es un caso criminal horrendo y a Cecilia la mataron. Él lo asegura. Claro. El abogado cuando renuncia. ¿Qué más prueba que esa, no? Aunque lo que leí que en su carta, porque además, ¿cómo es el nombre del...? Él se llama César Sena. César Sena. Escribió una carta en el día de ayer que se hizo pública, donde dice que no puede creer las cosas que dijo el abogado, que se enteró de todo lo que dijo el abogado por los medios. Sí. Y que tenía miedo. Sí, él iba a prestar una declaración testimonial, después se arrepintió, después le hizo esa carta a la fiscalía, que se termina viralizando, donde él, obviamente lo menciona el abogado, critica el accionar del abogado y dice que él teme por su vida en base a todas estas declaraciones que se estuvieron viralizando, ¿no? Toda la familia está detenida. Obviamente tienen igual comunicación con Flavia decía justamente el tema de que ellos comandan un movimiento piquetero, ellos están en permanente contacto, se han viralizado audios. No están aislados, digamos, porque se viralizaron audios de tanto Gloria, que es la madre, como del padre Sena, que le mandan a sus compañeros militantes, para decirlo de alguna manera, asignando quiénes son los que quedan como cabecillas del movimiento en tanto ellos no estén. Y después lo otro polémico es que piden que realicen actividades para juntar plata porque necesitan plata, le dice así. Claro. El tema es que ellos, todos están en el medio de una campaña, ahora ya rige la veda, pero justamente a César Sena, unos 2 o 3 días después de la desaparición de Cecilia, se lo ve en un acto político, tenía una serie de rasguños en el cuello, que él manifiesta que se los hizo practicando aikido, un arte marcial. Eran 3 o 4 rasguños como muy particulares. Sí. Pero él, públicamente aparece. Él ya se mostraba como muy acongojado porque decía que su mujer se había ido con otra persona. En ese momento ya se estaba empezando a hablar del caso y cuando la madre hace la denuncia como que explota, y al vincularlo políticamente con Capitanich. Capitanich fue padrino de la boda del matrimonio Sena padre.
Y esta pareja estuvo casada, se casaron, fue como todo muy rápido, ¿no? Hubo un proceso ahí, entiendo yo, de inclusive una relación muy tóxica. Sí, de hecho se casaron en secreto. Se casaron en secreto. En secreto de los padres de él, digamos. Los padres de él no asistieron a la boda. Lo que se está discutiendo es cuál es el motivo. Si hubo un femicidio, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué la mataron? También están diciendo que César en realidad es un chivo expiatorio, que los que la mataron fueron los padres de él, pero más allá de todo lo que hay que determinar es por qué. Se empezó a decir, la familia de ella decía que ella una vez como que lo amenaza con que ahora que estamos casados, si nos divorciamos yo me quedo con todo, y César le había dicho, bueno, yo te mando 2 monos y terminás comida por los chanchos, o sea, como una... Entonces, el motivo hay que dilucidar. A mí me parece que es una cuestión de un negocio familiar, es una cuestión de plata. Me parece que ese es el verdadero motivo que está atrás, por lo menos tomando en consideración el rol de los padres de él, pero eso es lo que falta determinar. Y además, obviamente, encontrar el cuerpo, porque se está hablando de que encontraron... pruebas, ¿no? Hay una serie de pruebas que llevan a pensar que esto se haya hecho efectivo. No se sabe la modalidad, pero hay una sierra y restos de sangre. Y que no está determinado si es la sangre efectivamente de ella, ¿no? Pero... No de ella, y rastros de sangre y restos óseos, pero no están determinados, por lo menos... a través de lo que es el laboratorio forense, de que sean de ella, entonces no podemos hablar todavía de que se encontraron. Pero bueno, anoche estaba prestando declaraciones este casero, que está detenido también, y hoy iban a haber una serie de rastrillajes. El hombre indicó como un basural donde podrían estar los restos de Cecilia. A mí la verdad que me parece desolador que la madre de ella ya esté hablando de un femicidio, que ya no tenga ningún tipo de esperanza de encontrarla viva. Es algo que es muy fuerte. Hecho, lo habíamos hablado acá, que la última movilización, que fue el miércoles, ella llamó a despedir a su hija, digamos. Y la consigna era ni una menos, sí. Justamente. O sea, hablando de que efectivamente había un femicidio. Cuando ya estamos hablando de eso es porque no hay absolutamente más nada que hacer, ¿no? Sí. Igualmente, cuando un abogado defensor, o sea, que ahora ya no, pero te está diciendo la mataron, se supone que algunos datos o alguna conversación había tenido con sus defendidos hasta el momento, y que él lo diga suena desalentador. Sí, yo tengo mi opinión sobre el abogado, me parece muy poco ético, porque si en el marco de un secreto profesional él tuvo alguna confesión, no tuvo acceso a pruebas, no corresponde que lo diga mediáticamente, por más que él haya renunciado al patrocinio. Éticamente en el derecho como letrado, ¿no? No, okay. No correspondería en realidad. ¿Pero va sanción? ¿Es sancionable? Podría ser sancionado. Okay. Para mí, en realidad, si él tuvo en el marco de una consulta donde él tenía una representación legal, y en el marco de esto tuvo alguna confesión o tuvo acceso a alguna prueba, es muy poco ético lo que está haciendo este hombre, de salir a los medios a decir, no, yo sé que la mataron. Claro. Quizás como para limpiar su imagen y decir, yo no quiero quedar pegado a esta familia, pero más allá de todo, pensemos que van a tener derecho a una defensa, aunque se encuentren el cuerpo o aunque se encuentren otras pruebas que sean contundentes, pero lo que hizo él me parece eso te iba a preguntar, cuestionable. Aus, ¿es posible juzgar o condenar por femicidio sin que aparezca el cuerpo? Sí, es posible, pero bueno, obviamente lleva una dificultad mayor. Tienen que haber ciertos... nosotros tenemos que... Lo habíamos hablado, justo estoy viendo lo de Cristina, lo habíamos hablado con el tema de Cristina, que siempre una condena tiene que ser en base a pruebas. Sí. Pueden haber rastros óseos, pueden haber rastros de sangre, pueden haber otro tipo de pruebas que permitan inferir que hubo un femicidio, aunque no esté el cuerpo, ¿no? Hoy por hoy la carátula es esa, sí. Pero tiene una dificultad mayor siempre. Con el cuerpo lo que se sabe es qué tipo de lesiones tuvo, cuántas personas pudieron haber participado, cuántos días llevaba muerta. Claro. Todo eso puede que contribuya a esclarecer el hecho, pero aún así, aunque no se encuentre el cuerpo de Cecilia, sí, yo creo que va a avanzar la investigación en ese sentido. Luciana López. Sí, ayer lo estuvimos hablando un poco, y ahora volver a retomar el tema de la gran cantidad de personas que se movilizaron tanto en Chaco como en otros puntos del país, acompañando obviamente esta causa, y lo que hablábamos era de
si bien estamos viendo todos los días, cada 28 horas muere una mujer en manos de un hombre en nuestro país, hay un femicidio cada 28 horas, la movilización es fuerte ver la cantidad de personas, y quiero preguntarte, Agus, cómo, aparte del que ya estamos hartas, que es algo que si nos preguntan lo decimos sin dudar, ¿qué pensás que tiene que ver, qué pasó para que la gente diga, yo voy a movilizarme? Fue un día de lluvia, fue un día, la gente salió igual a la calle, ¿es por esto de que son personas del poder? Yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que decís de un hartazgo. Es más, la consigna era ni una menos, pero también que renuncie Capitanich. O sea, claro. La intencionalidad política estaba muy marcada. Lo estaban asimilando al caso de María Soledad o al caso de Paulina Lemos en Tucumán como crímenes vinculados al hijo del padre. O sea, me parece que sea un caso María Soledad que fue una cuestión muy paradigmática y muy marcada en Argentina, donde realmente había una estructura de poder atrás sosteniendo. Yo entiendo que aunque estas personas están vinculadas a Capitanich, no me parece que haya ningún tipo de protección, o por lo menos podemos inferir que no hay ninguna protección por parte del Poder Judicial o del Poder Político de Chaco hacia estas personas. Estamos viendo incluso que la investigación está avanzando, que se están diligenciando todas las pruebas, por eso no sé si es asimilable al caso María Soledad, pero sí que la gente vincula al femicidio con la política. Y con y siempre lo hablamos de este tema de que la gente está cansada de la política, está cansada de las malas prácticas de la política, está cansada de los políticos, y encima cuando hay un femicidio de por medio, es como que se mezcla todo un poco, y eso hace no solamente que la gente salga a manifestarse, donde la consigna eran esas dos, ni una menos, y que renuncie Capitanich, pero también que haya tomado trascendencia nacional el caso. Y que, bueno, ya salgan de diferentes sectores, algunos a decir que no se puede hacer una utilización política del caso, otros a decir que obviamente esto tiene una connotación política y que es ejemplificativo de lo que es Jorge Capitanich en Chaco, y que prácticamente, no sé, están infiriendo que muere una mujer todos los días en manos de hijos del poder en Chaco, y no es tampoco tan así. Pero la gente, yo creo que la consigna también es como una manifestación de rechazo, claro, hacia la política y hacia la clase política, y esto hay que ver cómo incide en el resultado electoral del domingo. Si bien son paso, las generales en Chaco son en septiembre, pero hay que ver también cómo esto a Jorge Capitanich le pesa, aunque pueda prestar toda la diligencia y la colaboración para que el caso se esclarezca, yo creo que no va a tener alguna consecuencia política. O sea, ¿hay una utilización política manifiesta? Sí, por parte de la oposición, lo que es la oposición que nacional. Empiezan a capitalizar, que no hablan de temas similares en sus provincias o en sus localidades, pero toman esto para motivar un operativo de desgaste. Está claro, aparte para pegar justamente a un determinado sector político. Del otro lado también estaba Gabriela Cerruti diciendo que no hay que hacer una utilización política del caso. O sea, no salgas a decir nada, porque aparte lo que está pasando, por lo menos de nuevo, esa brecha que hay entre la gente y la clase política, de nuevo se pone en manifiesto, porque la clase política está peleando a ver si es un crimen político o no es un crimen político, y a ninguno realmente está diciendo, che, ¿qué vamos a hacer con el problema de base que son los femicidios, que es la violencia de género? Totalmente de acuerdo. De nuevo estamos en esa cosa de que la clase política está en otro mundo, y la gente que está cansada de la clase política, que está cansada de los políticos, que está cansada de los femicidios, que está cansada de la violencia, está reclamando otra cosa que por lo menos los dirigentes a nivel nacional no la ven ni cuadrada, de nuevo. O sea, es un fenómeno. Hay un tema claro que me parece que es interesante, porque Capitanich y otras autoridades nacionales salieron a hacer mención al caso. Obviamente que quizás muchos le pedían que sea con anterioridad, que sean más drásticos, más contundentes. Las autoridades sí se hicieron, de hecho lo escuché a Capitanich decir que estaba al orden de la justicia para y que actúe con toda la rigurosidad y con todo el poder de la ley, ¿no? Que se investigue y que se vaya a fondo con el tema. Digo porque muchas veces cuando se desestima esta idea de no hacen nada, no están así. Sin ánimo de defender a la clase política, pero igual también hay que contar todo, ¿no? Sí, igual no sé si es tanto así, porque la mismísima madre de Cecilia fue la que apuntó contra Jorge Capitanich. Sí. O sea,
antes de que muchos de la oposición quien sea hable sobre él, ella apuntó directamente a Jorge Capitanich y a sus vínculos. Sí, que es de la misma de la política, digamos, ¿no? Sí, claro, que por ahí el vínculo es una cuestión política, no necesariamente que Capitanich está protegiendo a esta familia de alguna manera. Eso también hay que aclararlo porque en realidad cuando hacían ese paralelismo con el caso María Soledad fue un caso que escaló tanto que terminó en la intervención federal de la provincia y en la destitución del gobernador por la inoperancia y por la protección que se le daba en ese momento a la familia de Guillermo Luque, que fue uno de los imputados, hijo de un diputado nacional por Catamarca, ¿no? Entonces, esto no está pasando ahora. Sí obviamente que se va a sindicar porque el temor de la madre de ella es justamente que al estar vinculados con Jorge Capitanich tengan algún tipo de protección. Yo creo que encima me parece que lo primero que se hace es se asigna un fiscal y después se asignan 2 fiscales más de otros sectores, cosa que también garantizar como una unidad fiscal que sea un poquitito más sólida, un poquitito más imparcial, que no tenga por ahí esa connotación que venía con el primer fiscal. Y ya ellos se han bajado las precandidaturas de las pasos, o sea, me parece que mucho más que eso Jorge Capitanich tampoco puede hacer, considerando que él es poder ejecutivo, ¿no? O sea, ahí hablamos de la independencia de poderes, pero la madre lo va a sindicar lógicamente porque teme que haya protección, y es lógico, y también, yo lo haría también, ¿no? Se habla del casero, que ahora se conoce hasta el rostro del casero que dio declaraciones y que ubicó hasta el cuerpo en la última declaración que realizó, que también que por favor protejan, que era uno de los pedidos de la gente por ahí en redes sociales, que lo protejan porque se están metiendo con Capitanich, principalmente. Es como el discurso de cuidado con él, es bastante. Ahora, por ejemplo, con el casero está pasando también. Para mí no va a ser gratis igual para Capitanich. No, seguro, por supuesto, va a tener sus igualmente todos los días, por ahí no se llega a ver, todos los días en resistencia y movilización social, la mayoría de las veces es frente a Casa de Gobierno y es en contra de Jorge Capitanich. Había un hartazgo social porque los movimientos piqueteros, si bien este era afín a Capitanich, hay un montón de otros que no son afines a Capitanich, por ahí tienen una misma línea política, pero estaban enojados, había un hartazgo social y todos los días había movilizaciones, piquetes en resistencia. Sí, en el mismo puente Chaco Corrientes, el puente General Belgrano, el movimiento de la familia Sena era famoso por cortar el puente siempre. Yo que viví en Corrientes lo sé. Pero sí, es cierto que Chaco está teniendo una cuestión política y social también, que si bien yo creo que Capitanich va a ganar de nuevo, todo bien, pero que no es que va a ser gratis para él, y que un caso como este en el medio de una campaña no es gratis para nadie, ¿no? Agus, una última reflexión sobre el tema, o ¿qué nos despierta esto? Y creo que voy a retomar esa idea de que la clase política no está dimensionando, la clase política y la sociedad no están dimensionando el problema que son los femicidios, el problema que es la violencia de género. No veo absolutamente a nadie diciendo qué vamos a hacer con este problema de base. Nosotros también tuvimos un femicidio ahora en Misiones, en Andresito. Ya, como dijo Lu, 1 cada 28 horas, la cifra está escalando de nuevo. Misiones ya lleva 5 femicidios en lo que va el año, entonces me parece que también necesitamos una respuesta política a un problema que es político. Siempre se dice, no, porque eso es un problema de la pareja que va al hombre y la mata. No, hoy por hoy los femicidios son un problema político. Prueba de eso también es el reclamo que no solo se hizo en Chaco, sino en el Ni Una Menos, que fue el 3 de junio. Lo vimos, que decimos a 8 años, ¿qué nos llevamos? O sea, ¿qué logramos a 8 años del primer Ni Una Menos si pudimos tener algún tipo de progreso, o si por el contrario, me parece que las cifras hoy por hoy de este año no son nada optimistas? Entonces yo creo que es momento también de que la clase dirigencial y política asuma esto como un problema real, y como te digo, que también empiecen a cuestionarse
los varones sus propias prácticas. Que te dicen, yo no mato, yo no abuso, entonces no tengo ningún tipo de responsabilidad con lo que pueda pasar. Y no es así. O sea, un femicidio, una situación de violencia de género se deriva justamente de una situación histórica de sometimiento a la mujer, de una relación desigual de poder. Entonces, eso también socialmente tiene que debatirse. Totalmente. Sí. Nombrarla A Jessica Duarte. La chica que encontraron el cuerpo en Andresito. Su expareja es el principal acusado, está detenido. Muy bien, realmente ha sido un gustazo enorme tenerte, Agus. Gracias por invitarme. Fuiste muy clara y teníamos muchas ganas de hacer algo complementario. Nos debíamos este segmento porque lo veníamos charlando con mis compañeras, cómo lo hacemos para abordar, que nos gustaría darle un marco un poco más amplio, y la verdad que nos vino muy bien escucharte y no solamente hacer un reflejo de lo que ha ocurrido, sí, y lo que viene ocurriendo en Chaco, sino que llamar un poco también a la reflexión. Vamos a estar atentos igual a las próximas novedades. Entendemos que hoy pueden haber algún tipo de novedad trascendental con respecto a la posible aparición del cuerpo, así que ahora, ¿no? Gracias, Agustina. Gracias a ustedes. Gracias, Agus. Nosotros vamos a hacer un cortecito muy breve. Escuchamos a Agustina Chiófalo, ella es abogada con perspectiva de género, y bueno, hacía una referencia a esto que realmente nos convoca y nos compete como comunicadores que somos. Vamos a hacer un corte muy breve y ya volvemos con más Hora de Salir.